Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de cómo mantener en orden tu testamento siendo empresario sin heredar problemas fiscales. Bienvenidos. Estamos en un tema que es muy interesante para todos las personas físicas y morales de la comunidad, pero en especial este tema que hoy trataremos es relativo, si bien estamos ya en el mes de testamento y las personas físicas, por alguna razón, la persona común va a heredar a sus sucesores, a sus hijos, a su esposa, a algún familiar. En el mundo del testamento hay un espacio especial para los empresarios. Y no me refiero a que haya un espacio diferente en la norma o en la vida normal de la vida civil, del Código Civil, del Código Fiscal, sino en el hecho de que hay especificaciones muy claras para cuando un empresario va o dueño de un negocio va a heredar a las personas que piensa dejar sus bienes. Es un tema a veces un poco complicado, en razón más que de la parte técnica, en la parte moral. Entonces, tenemos ahí puntos que analizar. Entonces, por eso nuestra plática se denominó cómo mantener en orden tu testamento siendo empresario sin heredar problemas fiscales. Una situación que es bien interesante es porque le pusimos el título de cómo mantener en orden tu testamento. Porque el testamento usted lo puede modificar cuantas veces quiera. La norma, la ley no señala un límite, la ley no señala una regla, sino que usted puede cambiar su testamento cuantas veces quiera. Pero aparte de eso, en el mundo empresarial y en el mundo de la vida cotidiana, un bien que usted pensaba heredarle a alguna persona, seguramente mañana usted tomó la decisión de enajenar ese bien o venderlo, y entonces el testamento que usted tenía en su origen, pues ya se modificó. O también el hecho de que usted, lejos de que el testamento, el bien que usted tenía, seguramente se amplió o adquirió un nuevo terreno, alguna situación adicional, o simplemente en el mundo empresarial, usted las acciones que tenía cambió el número de acciones, compró más acciones, cambió el número de costos de las acciones, llegaron nuevos accionistas a la empresa, usted adquirió un nuevo bien, enajenaron un nuevo bien, se asociaron con nuevas personas. Y entonces, en ese sentido, ese es el contexto de esta plática. Y lo más importante de nuestra plática es cómo darles algunos tips, algunos elementos de nuestra experiencia en la práctica profesional diaria, de cómo heredar amigos sin problemas fiscales. Porque resulta que ustedes le pueden dejar un bien o recibir un bien en herencia y está el mito de que no se pagan impuestos por ningún tipo de impuestos por las herencias, cuando la realidad es diferente. Adelante, por favor, y bienvenidos. Bueno, como saben, nuestra práctica se sustenta en el artículo 107 del código y el de 89 del mismo código, y son opiniones de nosotros en razón de la norma, pero sin desapegarse de la legalidad. Adelante. Sí, el material, como saben, amigos, siempre lo pueden descargar aquí del chat, lo pueden descargar del chat y lo pueden descargar a través de enviar un correo o formar parte de las comunidades de 100% fiscal. Ahí mandan un mensajito y con mucho gusto les hacemos llegar la información. Adelante. ¿Sí? Ok. Quédate al final de la plática. Vamos a regalar en este mes del testamento 3 asesorías gratuitas en referencia a este tema. Ustedes simplemente tienen que solicitarla a través de nuestro chat y con mucho gusto les haremos llegar información al respecto. ¿Sí? Ok, hoy me va a acompañar la licenciada Estefanía Andrea Rivas Salgado y el ingeniero Raúl Dávila Martínez, que hemos atendido muchos casos de sucesión testamentaria. Hemos preparado material para cuando la gente se está preparando para heredar, para poner al día sus bienes, sus activos, y platicaremos este tema. Adelante, por favor.
¿sí? Bueno, pues vamos a empezar, amigos. Entonces yo les comentaba que el título de nuestra plática tiene en realidad el fondo de cómo darles a ustedes recomendaciones, sugerirles recomendaciones para que se adecue ese futuro que vamos a dejar eh, a las necesidades de la empresa y también diferente a las necesidades de la familia. Acuérdense que como empresarios o como dueños de un negocio o inversionistas o personas que forman parte de alguna sociedad, tenemos que tener bien claro que hay la primer elemento de análisis es que tenemos que tener bien claro el patrimonio personal de la persona que le voy a heredar a mi familia, a mi casa, a mis vehículos, lo que tenga yo en inversiones, con relación a los bienes y activos que forman parte de la empresa. Yo a lo mejor la empresa puede tener edificios, puede tener maquinaria, puede tener pero esos activos que forman parte de la empresa se van a convertir, ya no se van a convertir en ese bien tangible como es el terreno, la bodega, la planta, sino que ese bien ya son acciones, ya son lo que denominamos las acciones de la empresa. Y entonces ahí hay muchas confusiones. Deberán ver el mayor número de asuntos que tenemos que apoyar en este sentido es en diferenciar ese primer momento. Tu patrimonio personal de tu patrimonio como empresario, ¿sí? Y entonces vamos a tener que ver algunas cuestiones. Y el segundo elemento que queremos platicarles a ustedes es cómo preparar de forma detallada esa relación de bienes y activos de las que yo formo parte, ¿sí? Para que se elabore un testamento. En primer lugar, cuando ustedes van ante el notario público, ante el fedatario público, si van a hacer un testamento, van a tener una entrevista con el notario o con el secretario del notario o quien los vaya a atender. Y les va a hacer esas preguntas. Les va a preguntar cómo están sus bienes, en dónde están, si usted ya los pagó, si usted ya tiene los títulos de propiedad, si es en copropiedad, porque ese bien lo comparte con algún familiar, con algún hermano, también viene de una sucesión, el régimen en el que se encuentra usted, si está casado, si se encuentra divorciado o es soltero, si tiene hijos, si tiene familia. Y entonces en ese cuestionario se da cuenta la persona de que hay muchas cosas que no tienen, ¿sí? Y viene la pregunta de la segunda parte de esta plática, ¿no? El notario le pregunta a usted, ¿cuántos en la empresa en la que usted forma parte como accionista, qué porcentaje usted tiene de acciones? Si esas acciones estaban pagadas o simplemente se encontraban en un arranque, le dijeron, venga usted de accionista y usted nunca protocolizó, llevó a cabo un régimen especial. Y luego, peor aún, encontramos en las empresas que el acta constitutiva de la empresa o en las condiciones en el contrato en el que usted se adhirió a la empresa como accionista, no conoce usted las reglas de cómo se creó esa empresa. Hemos tenido muchos casos en los cuales las familias, ya platicaremos más adelante, de que la familia se presenta a la empresa a solicitar su tanto de la empresa o a tomar posesión de la empresa y resulta que en el acta constitutiva hay limitantes que el propio accionista en su momento, el de Coyus, la persona ya se llama al de Coyus a la persona que falleció y que va a ser la que va a otorgar la herencia, ella había puesto disposiciones que no se encontraban en la norma en ese momento. ¿Sí? Como tales, como las que vamos a platicar en un rato, simplemente para ir dando entrada, como ejemplo que no vamos a aceptar accionistas diferentes a los que conformamos esta sociedad. Y resulta que en ese no vamos a aceptar, también se incluyó a la familia, ¿no? Se incluyó a los hijos, se incluyó a la esposa. Entonces, esas situaciones implican tener
que analizar como segundo punto importante de nuestra plática, que analizar esas actas constitutivas en las cuales otorgamos nuestra voluntad de ser accionistas de una empresa. Pero la mayor parte de los accionistas no lo conoce. No lo conoce, no, es un tema que no nos preocupa. Normalmente yo platicando con los expertos en materia de conducta, me dicen, pues es que es un asunto en el que nos negamos a pensar en el futuro, ¿no? Entonces, a la hora de una situación en especial, pues no se hizo una previsión de esa situación. Entonces, amigos, iniciemos nuestra plática con el elemento de que no heredes problemas, deja todo en orden. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, amigo, voy a ir invitando a la licenciada Estefanía, al contador y ingeniero Raúl Dávila para que nos platiquen sobre esta situación. ¿Sí? Y el contexto de nuestra plática es precisamente ese tema, ¿no? ¿Qué voy a hacer fiscalmente cuando yo herede ese bien? Y esta plática también está destinada a las personas que se hacen cargo de la distribución de los bienes, de que el decoyus, la persona que dejó el testamento, señaló como el responsable o al que más confianza le tenía para que lo que él pretendía se llevara a cabo, ¿sí? A esa persona que llamamos albacea, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta sobre el transcurso de las herencias que las personas se nos acercan y nos dicen, es que a mí mi contador me dijo que no voy a pagar impuestos, es que a mí mi abogado me señaló que no, pero el mundo fiscal es diferente. El mundo fiscal obliga a que sí se tengan que pagar algunas contribuciones y depende de la naturaleza de cada heredero. Si es heredero directo de tuyos para buscar un lenguaje, tratar de explicar un lenguaje menos técnico, ¿sí? Entonces resulta que pues, aparentemente sí, no voy a pagar impuestos, ¿sí? Pero en la parte práctica encontramos que sí hay que pagar algunas situaciones. Y el de Coyus, cuando planeó su herencia, él pensó, pues les dejo la casa, les dejo este local comercial, les dejo este bien, y se cometen errores muy serios. Les voy a comentar, por ejemplo, en ese sentido, de que, por ejemplo, y adelantándome al tema, cuando se le va a dejar un local comercial a una persona, pues dice la persona, pues ya tenemos local comercial, pero al mismo tiempo le dejó una casa habitación. Por la casa habitación, pues seguramente simplemente va a tener que pagar el traslado de dominio, porque la ley lo señala. A lo mejor impuesto sobre la renta no, pero si le dejó un local comercial, pues va a tener que pagar IVA, ¿sí? Porque la naturaleza del bien está separado de la naturaleza de, de la situación de herencia, ¿sí? Entonces, amigos, vamos a ir platicando sobre esto. Y tenemos entonces que platicar de tres conceptos, ¿no? La persona que hereda, el de cuyos que planea heredar, ¿sí? Y la persona que va a recibir. Entonces, esas tres personas forman parte de este proceso. Pero el gran problema comienza cuando esa persona que va a recibir no es una, sino son dos, tres, cuatro, cinco hijos, la esposa. Nos han tocado casos que tenemos la otra persona, la concubina o el concubino, porque aquí en nuestra concepción del mundo siempre pensamos en la concubina, ¿no? No, hay el concubino de la señora que deja el bien, ¿no? A lo mejor ella se separó, pero se reunió con otra persona y le va a dejar los bienes. Ahorita tenemos un caso muy parecido en estos temas. Entonces, ¿cómo preparar el testamento? Y estamos en el margen, en el terreno ideal, ¿no? De que la persona que falleció está dejando un testamento. Pero ¿qué va a pasar? Ahorita vamos a platicar cuando la persona fallece y no dejó testamento. Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con esos bienes? ¿Qué va a suceder con esos activos? ¿Qué va a suceder con esa persona que tenía que recibir un beneficio y es menor de edad? ¿Qué va a pasar
con esos hijos, con esa concubina o ese concubino, cuando la persona no dejó testamento. ¿Qué va a pasar, amigos, con los accionistas de las empresas? ¿Qué va a pasar si la acta constitutiva de la empresa señalaba reglas muy especiales y no había un testamento? Y lo primero que vamos a platicar, amigos, es la diferencia entre una herencia y un legado. ¿Sí? Y esto vamos a separarlo del testamento. Una herencia, un legado, amigos, es cuando la persona define dejarle en específico a otra persona un bien. ¿Sí? Dice la persona, tiene 5 hijos, 5 casas, y la casa A, B, C, D y E, le dice la casa A para el mayor, la casa B para el segundo, y entonces define que hay un legado porque está específicamente especificado cada día. ¿Sí me explicó? Segundo, este concepto es súper importante para que lo tengamos claro. Segundo, una herencia es que dice él, a los 5 hijos les dejo las 5 casas. El patrimonio no está identificado, simplemente habla de un grupo homogéneo de bienes. No los distribuyó. Entonces ahí la herencia es el grupo total. ¿Sí? Lo estoy hablando de una forma muy general para que tengamos algunos elementos. Entonces, el legado es específico, la herencia es global. ¿Sí? Es la masa completa. Por eso, amigos, cuando estamos en las pláticas de estos temas, cuando yo tengo que sentarme con los abogados, cuando tengo que sentarme con los contadores, cuando tengo que sentarme con los notarios, pues a ver, esta es la herencia y este es el legado. ¿Eh? Y entonces ya hablamos con mis compañeros notarios y entonces definimos ahí los conceptos de cómo vamos a, a pasar esta situación, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos la herencia, la separamos del legado y tenemos una masa hereditaria, ¿sí? Esa masa hereditaria tiene consecuencias y esa masa hereditaria vamos bajando en el nivel y decimos, tenemos una masa hereditaria porque hay una herencia, ¿ok? Bueno, y la masa hereditaria también formaría parte del legado porque a veces tenemos testamentos y me voy a la parte fiscal de nosotros, en el que el de Cuyus sí dejó herencia y dejó legado, ¿sí? Sí dejó una masa completa y dejó bienes específicos, ¿sí? Normalmente luego es muy interesante esto porque al hijo consentido le dejó el legado, ¿no? Dice, a ver, este edificio es para él, lo demás es que se lo distribuya. O al revés, nos ha pasado al revés, ¿no? Al hijo más travieso o al que más problemático, a él le deja el legado. Dice, a ver, aquí este para él, ¿sí? Y los demás que sí se llevan muy bien, pues que ellos se pongan de acuerdo para estos bienes. ¿Sí? Entonces, fíjese qué interesante en la conducta de nuestra comunidad, ¿no? Y entonces platicábamos hace ratito, amigos, del patrimonio personal contra el patrimonio empresarial. El patrimonio personal pues, va a estar bien identificado, por eso vamos bajando poco a poco en el contexto, y tenemos el patrimonio empresarial. El patrimonio empresarial normalmente van a ser una empresa, terrenos, la situación si es agrícola, vamos a tener un rancho o unas tierras, y entonces, pero esa persona formaba parte de una unidad productiva agrícola, en alguna de sus figuras y tiene esos bienes. ¿Sí? O el patrimonio empresarial es el rancho con 5 hermanos, con 6 hermanos, o la empresa con 5 o 6 accionistas que ni siquiera son familiares ni siquiera comparten más relación que la de ser socios en la empresa. O tenemos casos en el que el socio de la empresa simplemente es accionista de la empresa, es un accionista inversor, pero no un accionista que participa en las actividades de la empresa, simplemente tiene acciones. ¿Sí? Y entonces aquí, amigos, nos encontramos en otro tema muy complicado, muy interesante.
el enfrentamiento entre la familia y los socios, ¿sí? En el momento en que se encuentran la familia y los socios, en la parte que hubo testamento o no hubo testamento, y vamos platicando ya cómo van dejando las cosas, ¿sí? O nos hemos encontrado casos, amigos, en los mismos conceptos que les señalo, que sí dejó testamento y en su legado dice, le dejo las acciones a tal hijo, ¿no? O a la esposa le dejo las acciones. Pero resulta que lo que les comentaba yo al principio, en el acta constitutiva había reglas especiales de que nadie podía llegar a la empresa a formar parte de la empresa a menos y menos que a la falta de esta persona. Y la norma, pues ahí tenemos que checar, pues que lo único que la norma va a proteger es que los accionistas se pongan de acuerdo y le paguen a la persona el valor de las acciones. Y todo es todo un proceso. Entonces, esto que les estamos comentando lo vemos todos los días nosotros. Lo vemos todos los días porque tenemos que hacer cálculo de acciones, revaluación de acciones, o tenemos que recalcular si las acciones estaban suscritas o pagadas, si debían impuestos, si no debían impuestos, si la empresa estaba embargada, no estaba embargada, tenía un crédito fiscal, no tenía un crédito fiscal. Entonces, este mundo de los empresarios en las sucesiones tiene que ver con una serie de obligaciones fiscales que tenemos que corregir. Y acuérdense, amigos, estamos hablando que estas reglas, pues se aplican también al heredero común, ¿no? Al heredero común que va a recibir un bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos platicando en ese sentido. ¿Qué pasa entonces con mi empresario que no tiene testamento, ¿no? Que no dejó testamento, que no, que no, que no, que la partida fue inesperada, que la familia no estaba lista para ello, que no estaban en orden los documentos, pues desafortunadamente, amigos, cuando se abra, ya platicará con ustedes, ahorita les decía Estefanía y el ingeniero Raúl, cuando se abra la sucesión, nos vamos a encontrar que primero se tienen que regularizar los bienes para que formen parte de esa masa hereditaria. Entonces vamos a ir platicando esa situación. Y si no hay testamento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que meternos en una serie de situaciones que nosotros tenemos que hacer. Lo primero que, uno de los servicios que más hacemos, y perdón que use la palabra servicios, es que empezamos a organizar todo ese inventario de bienes, regularizar esos bienes en compañía de los notarios y nosotros ver la parte que nos corresponde, que es la parte del pago de derogaciones en materia fiscal. ¿Sí? Y del otro lado, amigos, lo que más nos compete normalmente es que ya vino la herencia y el heredero me dice ahora, oye, me está dejando la casa, pero yo no tengo para pagar los impuestos que me está generando esto. Simplemente el primera obligación fiscal pues, va a ser el pago de derechos de traslado de dominio, ¿no? O él me quiso tanto que me dejó 10 locales comerciales y no puedo pagar el IVA de esos locales comerciales, ¿no? O no nos dejó. Entonces, tercera regla importante, amigos. Llevamos dos, va la tercera. El que vaya a heredar, prevea un monto para que las personas que reciban el recurso, reciban los bienes, puedan pagar esos impuestos a los que les va a dejar. Porque hemos visto herencias que se han desarmado, se han deshecho, porque tuvieron que, en un acuerdo, tuvieron los herederos que sacrificar algunos bienes para poder pagar las obligaciones de otros bienes. Entonces, o simplemente desde el primer momento ustedes digan en la cuenta bancaria fulana está dedicada para pagar las obligaciones fiscales a las que se van a enfrentar. O digan la camioneta, los vehículos, o definan desde el principio qué bien se va a dedicar a ese fin. Hemos visto esto muchísimas veces, no se imaginan el número de veces que lo vemos, porque el fisco es el fisco y él va a cobrar. Él necesita
las secretarías de finanzas locales, ellos van a tener que cobrar por el traslado de dominio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues una serie de problemas que se generan en esas sucesiones, ¿sí? Y entonces, ¿quién es el responsable de esa sucesión? ¿Quién es el responsable de esa sucesión? Pues tenemos a una persona que llamamos nosotros en la vida práctica, lo llamamos el albacea. El albacea va a ser la persona que vamos a nombrar, si hay testamento o no hay testamento, que se va a encargar de repartir los bienes a los herederos. Y esa persona no simplemente tiene la gracia y la fortuna de que va a repartir, sino que nuestro amigo albacea tiene la obligación, amigos, de cumplir las obligaciones fiscales, hacendarias, legales, laborales, civiles, mercantiles, de comercio, que tenga que ver con la herencia para que el trámite llegue a buen fin. Esa persona que nombramos como albacea, yo les comentaba hace unos minutos, puede ser alguien que el mismo de Cuyus haya señalado como de muchísima confianza y ya desde el testamento ya lo señaló como que él es el que va a hacer esa tarea. O nosotros, no hubo testamento a la hora de reunirse con el fedatario público, con el juez, si es que tenemos que iniciar el procedimiento, esa persona la vamos a nombrar como el representante. Normalmente las familias nombran a la mamá, ¿no? A la mamá va a decir, la mamá es la responsable, o el hijo mayor, o el que más confianza le tienen todos, él es el que lo va a hacer. Y él va a ser esa persona. Pero cuando las masas hereditarias son muy grandes, muy voluminosas, normalmente hay personas, abogados, expertos en el tema, que asumen ese papel de albacea. El albacea normalmente tiene una percepción, depende de la masa hereditaria. Si es de la familia, pues dice, pues no, pues él no le vamos a pagar, pero acordamos hacerlo de esta forma. Pero cuando la masa hereditaria va aunada al patrimonio normal, al del cuyos, pero cuando hay empresa, pues se vuelve todo un tema. Debe ser un experto porque va a entrar a la situación de los cálculos de acción, a los cálculos accionarios, de los bienes, inversiones en otras empresas, propiedades, copropiedades, una serie de situaciones. Y casos que deben de considerarse en este punto que les comento. ¿Por qué? Porque hay casos muy famosos. Hay un caso aquí en Coyoacán que lleva 30 años y que los herederos todavía no pueden entregar los bienes, ¿no? Han cambiado los albaceas 5 veces y aparte de que han cambiado los albaceas, pues los herederos originales, muchos de ellos ya fallecieron. Y una vez que fallecieron, pues entraron los sucesores y ya entraron los hijos del heredero, ¿no? Y entonces ya cambió la situación. Pero después vino otro gran problema, ¿no? Ya cuando entraron los hijos de la parte original, pues ya entraron las nueras, y ya entraron las suegras, y ya entraron el papá, y se hace un desorden. Por eso debe de ser, yo les digo, amigos, como tercer punto, vamos a hereden con responsabilidad o simplemente de todos modos, si ustedes hagan testamento o no hagan testamento, alguien va a pedir que se les entreguen sus bienes. Ya platicará el ingeniero Raúl sobre las estirpes, ¿no? Sí. Y entonces voy a invitar a la licenciada Estefanía para que nos platique en la parte práctica eh, las etapas que tiene un proceso de sucesión testamentaria. Haya testamento o no haya testamento, tenemos que pasar esas 4 etapas, ¿sí? A pesar de que el de Cuyo ya lo haya señalado en el testamento, ¿no, Estefanía? No sé si, Estefanía, si quieras comentarles a grandes rasgos a nuestros amigos algunos elementos que yo haya omitido en esta parte general y que también les platiques esas 4 etapas en las cuales se tiene que llevar a cabo una sucesión y también cuando consideres necesario que se vaya integrando contigo el contador y ingeniero Raúl. Bienvenida, Estefanía. Sí, gracias, licenciado Raúl. Edul, ¿podrías avanzar, por favor, las diapositivas, por favor?
Creo que es como por ahí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenos días, perdón. Es del 100% fiscal. En la que sigue, por favor, Dul. Bueno, aquí le vamos a poder dar un poquito de contexto. Ok, un poquito de contexto sobre lo que es un juicio testamentario y un juicio intestamentario. Bueno, ¿cuál es la diferencia más visible de percatar entre un procedimiento sucesorio testamentario y un procedimiento sucesorio intestamentario? Como ya lo mencioné, licenciado, bueno, existe un testamento y existe también cuando no hay un testamento. Entonces, básicamente, esa es la diferencia. El procedimiento sucesorio testamentario se lleva a cabo cuando la persona que fallece deja un testamento y el procedimiento sucesorio intestamentario se lleva a cabo cuando no hay un testamento. Es decir, los bienes los bienes que se entregan por herencia legítima o en su caso son los bienes que están intestados. Cabe aclarar que los juicios testamentarios e intestamentarios son para saber quién o quiénes heredarán, ya sea por testamento o por herencia legítima. La que sigue, por favor. Ahora bien, ¿qué es el proceso del juicio testamentario? Este proceso es el procedimiento mediante el cual se tramita la sucesión. Por ello, el procedimiento se denomina procedimiento sucesorio testamentario o, en su caso, intestamentario. La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia. En este caso, el testor. Bueno, también el derecho de reclamar la herencia hay que tener en cuenta que prescribe en 10 años y es transmisible a los herederos. Bueno, ¿cuáles son los aspectos básicos que debemos conocer? Como ya lo mencionó el licenciado, pues el testamento, ¿no? ¿Y qué es el testamento? El testamento es un acto por el cual una persona denominada testador, por su entera voluntad y capacidad, transmite sus bienes, derechos y obligaciones después de su muerte, por este medio, o sea, el testamento. Este acto de testar, cabe aclarar, y como lo menciona el licenciado, es personalísimo, puede ser revocable, más bien es revocable y libre. Es decir, este testador tiene el derecho y el poder de cambiar el testamento en el momento que sea su voluntad. La que sigue, por favor. Bien, aquí entramos a las etapas o secciones del procedimiento testamentario. Estas son 4. La primera es la denuncia de la sucesión. La segunda es los inventarios. La tercera es la administración. Y la cuarta es la partición. La que sigue, por favor. Aquí les daremos un poquito de contexto de lo que es en cada una de las secciones. Bueno, en esta primera sección, en la denuncia de la sucesión, es cuando se hace saber al juez que falleció una persona. En este caso también se va a indicar si tuvo esposa, si tuvo hijos, si hay hijos biológicos, si hay hijos adoptivos, si hay hijos en proceso. Si no tuvo estos, indicar quiénes son los padres de la persona que falleció. Si ya fallecieron los padres, indicar quiénes son los hermanos. Si no tiene padres ni hermanos, pues también se deberá indicar quién es la persona que se cree que tiene el derecho para heredar. Si existe testamento, se presenta el testamento ante el juez de lo familiar de la ciudad que corresponda. Si no se conociera el testamento, el juez pedirá al Archivo General de Notarías y al Archivo del Tribunal Superior de Justicia que verifiquen si existe o no un testamento. Si hay herederos, se citarán a una junta para que el juez verifique su existencia y parentesco. Entonces, en esta primera sección es donde se va a recabar toda la información. 1, si hay testamento, si no hay testamento, quiénes son las personas que son capaces para heredar. Y en este momento es donde se empieza a abrir pues esta sucesión. La que sigue, por favor. Ok, gracias. En esta segunda parte iniciamos con el inventario. Bueno, ¿qué ocurre en el inventario? Como ya lo señaló el licenciado, antes de en esa sección, ¿qué se hace?
Bueno, se hace saber al juez cuáles fueron los bienes de la persona que falleció y el valor de cada uno de ellos. Y para esto, pues se hará el inventario. En este inventario pueden haber todos y cada uno de los bienes que el testor o el fallecido haya tenido en vida. En este caso también se hará cada uno de todo lo que tiene. Es decir, si tiene bienes muebles, bienes inmuebles, si tiene acciones, si es dueño de alguna empresa, si es copropietario, etcétera. Entonces esta parte es importante. ¿Por qué? Pues porque podremos hacernos saber, y en este caso todos los herederos o los posibles herederos, qué bienes están dentro de esa masa hereditaria. La que sigue, por favor. En esta tercera sección entramos a la administración. En esa sección se sabe al juez quién o quiénes serán las personas a cargo de administrar los bienes de la persona que falleció, incluidos aquellos que generarán frutos. La administración tiene la obligación de rendir cuentas de todos los bienes y el pago de los impuestos cuando esté realizando dicha administración. Por ello, se nombrará albacea de la sucesión, que es lo que ya comentó el licenciado. ¿Quién es el albacea? Bueno, quien será la persona que representará para todo lo necesario dentro de esta sucesión, ya sea la administración de todos los bienes, todas las demandas que incurran, cuidar y administrar todos los bienes dentro de este suceso, dentro de toda esta sucesión. Cabe mencionar que los albaceas son nombrados por el testor y puede nombrar uno o más albaceas. Cuando el testor no hubiere designado albacea o el nombrado no acepta o no quiere desempeñar ese cargo, los herederos elegirán al albacea por mayoría de votos. Si existen herederos menores, se votarán sus legítimos representantes, es decir, sus tutores o sus representantes de estos menores. Si no hubiera la elección de albacea por mayoría de votos, el albacea será nombrado por el juez dentro de todos los propuestos. Cuando no haya heredero o el nombrado, pues como heredero, no entra en la herencia, el juez nombrará albacea dentro de algunos de los legatarios. Es decir, si no existe un heredero, pues, y existen legatarios, también podrá ser considerado como albacea uno de los legatarios. Asimismo, cabe señalar que no pueden ser albaceas los magistrados y los jueces que se encuentran ejerciendo sus deberes dentro del lugar en donde se abra la sucesión, tampoco los que por sentencia hubieran renunciado a este cargo dentro de esa sucesión, o también los que no tengan un modo de vida o honesto de vivir. Este cargo de albacea es voluntario, sin embargo, el que lo acepte se obliga a desempeñarlo. Es decir, para que él pueda hacer o separar de este cargo, pues debe de existir una excusa y una excusa que sea aceptada por estos herederos, ya que él al aceptarla tiene que desempeñar el cargo tal cual se le ha designado. También el albacea que renuncie sin justa causa, pues perderá lo que hubiera dejado el testor. Lo mismo sucederá si la renuncia es por causa justificada, si lo que se dejó o lo que el albacea o lo que debería de obtener el albacea es una remuneración para desempeñar dicho cargo. Como podemos notar, pues el albacea es una persona muy importante en este procedimiento, ya que es el que va a llevar pues la administración de todos los bienes y cuidar todos estos bienes. Bueno, también otra cosa que podemos aquí ampliar en esta tercera sección es cuáles podrían ser estas obligaciones del albacea. Como ya lo mencionamos, va a ser la presentación del testamento, el aseguramiento de los bienes y cuidarlos, formar todos los inventarios para ver cuántos bienes existen, cuántos bienes eran parte de este autor, en este caso el testor,
y también, sobre todo, la administración y la rendición de las cuentas a todos los herederos o legatarios de estos bienes que se están en su cuidado. También va a ser el que se va a encargar de todo el pago de las deudas. En este caso también va a ser el encargado de, en su caso, de pagar impuestos. Y también va a ser en su momento el obligado a la partición y adjudicación de los bienes de los herederos y de los legatarios. También en esta tercera sección, pues podemos mencionar que el albacea no puede gravar ni hipotecar los bienes. O sea, él no puede hacer uso o mal uso de estos bienes que están en su poder sin el consentimiento de los herederos o de los legatarios. Ahora sí, podemos también mencionar que en este tema de los actos empresariales, en este ámbito de la administración, hemos visto algunos casos en donde es importante quién es el albacea, ya que, como sabemos, en el ámbito empresarial, pues antes de entregar estas acciones, estas partes sociales, pues deberán estar al cuidado de un albacea antes de ser entregadas. Entonces, por lo tanto, pues deben de existir una buena administración, pues al momento de este trámite de sucesión, ya que si han existido casos que pues cuando la herencia pues ya es entregada, pues únicamente se entregan obligaciones, conflictos, pues que al inicio de la misma sucesión pues no existían. La que sigue, por favor. Ahora bien, en esta cuarta sección encontramos la partición. La partición. En este momento es donde ya son aprobados los inventarios, ya está hecha la administración, ya se designaron todos los posibles herederos. Y es donde el albacea debe hacer enseguida el proyecto y la partición de la distribución de todos los bienes de la herencia. Asimismo, albacea, pues, ¿qué hará? Le hará saber al juez cuál es este proyecto de la partición. Puede suspenderse la partición en virtud de un convenio expreso entre los interesados y pueden, pues, ellos también llegar como a un acuerdo de qué es lo que se va a establecer en la partición, pues antes de que sea del conocimiento al juez. La partición legalmente hecha, fija la porción de los bienes hereditarios que corresponde a cada uno de los herederos. Es decir, pues esta partición cuando se hace legalmente bien, pues ya va a poder determinar cuáles son los bienes que le corresponde a cada uno de los herederos. Esos herederos pueden aceptar o repudiar la herencia, todos los que tienen la libre disposición de sus bienes. O sea, ellos en ese momento pues pueden decir acepto, no acepto la herencia o qué sigue, ¿no? Ninguno de estos puede aceptar o repudiar la herencia en parte. O sea, o con plazo condicionado o poner condiciones pues para aceptar la herencia, ¿no? La repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez o por medio de un instrumento público. Y la aceptación y la repudiación, una vez hechas, son irrevocables y no pueden ser impugnadas sino en caso de dolo o violencia. Eso también hay que considerarlo. Y de igual manera, el legatario no puede aceptar una parte del legado y repudiar otra parte. No sé si tenga algún comentario, licenciado, sobre estas 4 secciones de... Y fíjate, Steph, qué interesante lo que tú señalas, ¿no? O sea, normalmente los amigos que nos acompañan y peor aún cuando se trata de empresarios, piensan en el testamento pero no conocen las etapas del testamento, ¿no? O sea, toda la etapa de la sucesión, haya o no haya habido un testamento, ¿no? Viene un proceso de sucesión. Y qué interesante ahorita que ahorita vamos a entrar a hablar en unos minutos, pero que tengan bien claro que de acuerdo al artículo 92 y 93 de la ley de impuesto sobre la renta y el artículo 27, 28, no he querido ser muy técnico en esta parte, pero el albacea es un obligado solidario de acuerdo a la ley, ¿sí? Él va a ser el obligado solidario de pagar todas estas contribuciones, todas estas obligaciones, y en las que tú señalabas, ¿no? En la parte fiscal, pero en la parte civil, en la parte mercantil, tiene que desahogar todas las deudas, todos los pasivos, incluso cobrar
todo lo que se le haya debido al depósito cuando haya esos elementos. Y desafortunadamente, amigos, aquí en esta parte que les comento, hemos tenido, al menos en tres sucesiones, hemos tenido la mala, ¿cómo les digo? La mala situación de que han aparecido acreedores en las sucesiones que son reales, ¿no? Por ejemplo, se sube a la sucesión el SAT, se sube el IMSS, se sube a alguna empresa que le debía a la persona y la deuda haya fallecido la persona o la desgracia, ¿no? Se haya suicidado, pues la deuda está, el acreedor, él está pidiendo. Pero también hemos tenido la mala experiencia de que ha habido falsos acreedores, ¿sí? Que presentan un pagaré y la falta de experiencia y pericia del albacea, pues genera muchos problemas, ¿sí? Y entonces en este momento que les comenta, en esta cuarta parte que les comenta la licenciada Estefanía, a la hora de la partición, pues hay que pagar impuestos, ¿no? Hay que pagar obligaciones, hay que pagar, y por eso yo les decía a nuestra tercera perla, ¿no? Decía, revéanlo también esto, porque si no, mañana estamos heredando problemas, ¿sí? Y tenemos otro problema, como tú decías, Estefania. Ya se pusieron de acuerdo todos, se reunieron, presentó la partición el albacea, y a la hora de la hora uno se arrepiente, no está de acuerdo en la distribución, la impugna. Esas impugnaciones llevan años, 1 año, 2 años, no estaba de acuerdo. Y luego para que pase la desgracia, ese también fallece y llegan los hijos, llegan otras personas adicionales, se suben a la sucesión, ¿sí? Y aparecen estos problemas, ¿no? Ya les platicaremos algunas recomendaciones también de, pues no les heredes, mejor hazles otro tipo de figuras fiscales que nos pueden ser más económicas a largo plazo, ¿no? A lo mejor alguna donación, venderles algún bien, porque por ejemplo tenemos un caso en el que el señor dice, le dejo a mi hermana los bienes, nada más que su hermana no era heredera en línea recta, ¿sí? Entonces la hermana ya no era, ya no pertenecía a ese esquema, ¿no? Entonces va a tener un límite en la ley porque ya estaba en otra frecuencia, ¿sí? Y luego hay otro problema cuando hay en esta partición, Estefanía, que nos ha tocado mucho, que hay menores, ¿no? Que hay menores de edad o incapaces, que la norma llama incapaces, ¿no? La persona está enferma, no reúne todas sus facultades mentales para recibir o es menor de edad. Ahí hay una figura que la ley maneja y que se llama el curador. ¿Ustedes lo han escuchado? Él va a cuidar todos los bienes de los menores para que se los entreguen hasta en el proceso. Y piensen en un menor, ¿no? O sea, a lo mejor el menor tenía 1 año, imagínense cuánto tiempo va a pasar el albacea y el curador haciendo esta tarea, o la persona tenía 17 años, ¿no? Tiene 17 años. Hay elementos también bien interesantes que los hemos aprendido, aunque no somos eh, expertos en la parte de testamento, pero sí somos nuestra parte, la parte de fiscal, pues la tenemos que conocer esto, conocemos perfectamente esta situación, ¿no? ¿Sí? Y pensar entonces en esas alternativas adicionales, ¿no? Vamos a invitar a Raúl para que nos dé más elementos, Estefanía, sobre este tema. Nos vamos a ir a la página 80, Dulce, y en ese esquema, Raúl, pues tú platícales en la parte práctica, Raúl, todo lo que vemos, ya hubo testamento o no hubo testamento, pero no hubo testamento, pero tuve que hacer esto, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Nos encontramos ahorita, traemos aquí un caso aquí con una familia, con un cliente, que están en el centro del país y otros en el norte del país, que tienen una serie de problemáticas de este tipo, ¿no? Que ahí es un agroindustrial, ¿no? Al mismo tiempo tiene bienes agrícolas y al mismo tiempo tiene industria, ¿no? Entonces, todo un tema, ¿no? Y al mismo tiempo, muchos de los bienes no están regularizados. Raúl, platícales a nuestros amigos
y sobre todo pensando en el ámbito empresarial, ¿qué podríamos hacer en el caso de la que denominamos herencia legítima? ¿Qué es la herencia legítima y qué elementos tiene, Raúl? Bienvenido. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ah, perfecto. Bueno, ahorita ya Estefanía nos dio un primer contexto sobre lo que es el procedimiento de la sucesión testamentaria, ¿no? Y como acabas de mencionar, ¿y ahora qué pasa si no se cumple con lo estipulado en el testamento? ¿O qué va a pasar cuando no hay testamento? ¿A dónde van a ir esos bienes a parar? Y pues para la persona que tenía bienes, es un mero contribuyente para la autoridad y le va a heredar responsabilidades a nuevos y a lo mejor no tener la responsabilidad o el por qué, ¿no? Entonces, ¿qué es una herencia legítima? Vamos a avanzar, por favor, Dulce. La herencia legítima sucede como primer punto es cuando no hay testamento. No se hizo testamento, tus bienes van a ir a parar de acuerdo a tu consanguinidad, que ese es el primer punto. El segundo es cuando ese testamento que se realizó es nulo o perdió validez. Estefanía estuvo tocando algunos puntos hace rato. Hay que recordar que para que suceda el testamento deben de suceder las cosas como están plasmadas en ese momento. Él va a dejar su voluntad en esa parte, dejar también incluso algunas características por las que la persona puede heredar, pero si no se cumplen ciertos requerimientos, pues vamos a llegar a este punto de herencia legítima. También cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, ¿a qué se refiere este punto? Bueno, que el testador en su momento, cuando hizo el testamento, nada más puso 2, 3 bienes, cuando en realidad tenía 10. Ya tuvimos un caso acá nosotros de que las personas se encontraron al momento de estar revisando en el registro de la propiedad cuántos bienes tenían y en realidad no eran poquitos, eran demasiados y se tuvieron que dividir de esta manera, pero no formaban parte del testamento porque al papá se le olvidó mencionarlos o simplemente no quería el papá en su momento que tenía esos negocios alternos y al momento de su muerte pues se enteran que había más negocios que hacía el papá. Cuando no se cumple con las condiciones impuestas al heredero, bueno, tienen que ser lógicas esas condiciones, porque luego nos hemos encontrado con que la primera persona de mis hijos que tenga un nieto va a ser la persona que va a ser heredero. No, hay puntos que de cierta obligación no se pueden realizar. O cuando el heredero muere antes del testador, ¿qué pasa? El papá le va a heredar todo al hijo único, pero el hijo fallece, el padre ya no hace un testamento nuevo, pero hay más familia alrededor. ¿A dónde va a parar ¿cómo se llama? Todos los bienes. Entonces aquí ya estamos hablando de herencia legítima. Avancemos, por favor, Dulce. Bueno, ¿quiénes tienen derecho a heredar? Estefanía lo estuvo mencionando hace rato, pero para la herencia legítima nos vamos a ir a orden. Primero, los descendientes, hijos, nietos. Cónyuges queda en medio entre descendientes y el que sigue son los ascendientes, o sea, tus padres. Si no estuvieran ni descendientes, ni cónyuges, ni ascendientes, ya empezamos a hablar de lo que son los parientes colaterales dentro de cuarto grado, que son tus primos. Bueno, primero antes que nada hermanos y después primos. Y en casos de concubinato, bueno, la concubina, pero ese asunto también tiene sus particularidades. Pero todo va en cuestión de parentesco. Adelante, por favor. Y te vamos a empezar a hablar en esa parte, ¿no? Entonces, en resumen, es de los parientes más próximos hacia los más remotos. Esa es la forma en la que se va a ir repartiendo, salvo el cónyuge. Adelante. Bueno, sucesión de los descendientes. Primero, en cuestión de herencia legítima, son los hijos. ¿Qué pasa si tienes más de 2, 3 hijos y esos hijos tienen nietos y uno de tus hijos fallece? Bueno, en cuestión de ese punto, lo que le correspondería a ese hijo ahora le corresponde a los nietos y se divide en partes iguales a lo que le correspondía al hijo. ¿Qué quiere decir? Que si tienes 3 hijos, se dividía, le tocaba un tercio correspondiente a cada uno, pero uno de ellos tuvo 2 hijos y él falleció. Bueno, le toca esa parte del un tercio, a ellos se les va a tener que dividir esa parte, ¿no? Adelante. Si tienen hijos adoptados, ellos se heredan como hijos. Y sí, hemos tenido casos de familias que no tuvieron hijos, adoptaron a un niño o una niña y pues simplemente lo dejaron como heredero, pero también hemos tenido el caso en cuestiones de que no le dejaron nada a él, le dejaron a otro familiar por el simple hecho de que era adoptado.
pero estamos mencionando aquí que en el caso de testamento, por ser adoptado, él tiene el derecho de ser hijo y tiene derecho a esta parte de la herencia en caso de que no hubiera testamento, que no hubiera una voluntad para heredar adelante. Sucesión de los ascendientes. Bueno, no tenemos descendientes. Ok. ¿Quién sigue? Los padres. Para este punto también quería aclarar lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Hablé de los cónyuges. En el caso de los descendientes, un cónyuge equivale en partición al igual que un hijo. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo que les di, si tenía 3 hijos y el cónyuge seguía vivo, entonces se dividía entre 4. Entonces, en este caso, su pareja recibía la parte equivalente a uno de los hijos. Ahora vamos a cambiarlo en que no tenía descendencia y solo tiene ascendientes, vive alguno de los padres o viven los dos padres. Bueno, ellos son los que siguen en la línea, pero lo van a compartir con el cónyuge. Adelante, por favor. Luego, otra situación que tenemos aquí es lo de el que es reconocido tiene derecho a alimentos. Bueno, de los casos que hemos tenido, hemos encontrado un montón de particularidades y este es uno muy especial. De repente van a aparecer que tienen otros medios hermanos o aún va a aparecer alguna pareja y ¿qué crees? Que está embarazada y es parte de los hermanos. Siempre que estamos hablando de muchos bienes inmuebles aparece familia que ni siquiera sabían que tenían y aunque pareciera chiste, se ha vuelto algo común en los casos que hemos visto. Entonces, ¿qué pasa cuando la pareja de la persona que fallece está encinta y estamos analizando la masa hereditaria que se va a repartir? Bueno, como no se puede demostrar efectivamente si es o no es familiar, ¿qué es lo que va a hacer el juez? El juez te va a decir, ¿sabes qué? Bueno, en lo que nace el bebé y se puede demostrar si es o no parte de la masa, tiene derecho a alimentos. Entonces, durante todo la labor, hasta la labor de parto, tiene derecho a alimentos la madre, y hasta que se demuestre si sí es o no es, ya se sabe si se une o no se une a la masa hereditaria. Pero también aquí hay otra particularidad, que en caso de que no fuera, bueno, la mujer no tiene el derecho de regresar esta parte de lo que se le haya pagado por alimentos. Entonces es muy importante este punto de tener verdadera comunicación y saber verdaderamente pues, qué es lo que se estuvo haciendo, ¿no? Adelante. Sucesión del cónyuge. El cónyuge, lo que les dije es, él va a heredar tanto con ascendientes como descendientes, pero aquí depende mucho de cómo esté, si el fallecido. Bueno, aquí estamos hablando de bienes mancomunados, pero estamos hablando de pareja, María Teresa. Entonces significa que los hijos pertenecen a esa parte de la sucesión. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente, como no hay testamento, automáticamente pasan al lado de la cónyuge. Entonces no hay tanto problema. Bueno, seguimos adelante, por favor. Sí, vamos a dejar preguntas, Raúl, al final, para que le respondamos a Teresa y a Luis. Sí, Luis, vamos a tener que hacer un aviso cuando empiece la sucesión. Acuérdate que ya hablamos de los albaceas, por eso es el punto de los albaceas. Pero sí, ahorita más adelante voy a hablar de una sección de impuestos y voy a tocar ese tema, Luis. Sí. Bueno, a falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge sucederá en todos los bienes. Ok, adelante. Sí, nada más un pequeñito, Raúl, ahí, por ejemplo, a Luis. Por ejemplo, imagínate, tuvimos un caso en que el señor dejó como 150 locales comerciales y todos pagaban renta y se nos querían revelar ahí los beneficiarios de la renta y el albacea tuvimos que dar de alta el aviso al SAT para que con esa personalidad, aparte del nombramiento de albacea, pudieran cobrarse las rentas, ¿no? Y ahorita como lo mencionas, ¿no? Ya para si quieres tocar de una vez ese tema, hay que recordar que cuando el albacea esté declarando esos impuestos, lo está haciendo en una equivalencia como si fuera una copropiedad, porque lo está haciendo a cuenta del futuro heredero o a los futuros herederos. Entonces, él los va a pagar a cuenta no son impuestos de él, es responsable para pagarlos por ellos, pero no es el responsable. Entonces, este punto sí es importante en lo que es mayor de edad. Al final, si eres mayor de edad y no estabas registrado en el SAT y recibes una herencia, estás ganando esa responsabilidad de que para poderlo recibir, tienes que estar dado de alta. Sucesión de los colaterales, primero son los hermanos y ya después los primos y así nos vamos sucesivamente. Adelante.
Vamos a meter un poquito más de velocidad. A falta de herederos en primera línea, pues ya es lo que dijimos, se acabaron los hermanos, siguen los primos, adelante. Sucesión de los concubinos. Bueno, aquí van a tener que demostrar la concubina que efectivamente, o concubino, porque es de ambos puntos. Ya tuvimos este caso también en caso de concubino, que tiene que demostrar que estuvo por lo menos 5 años viviendo con su pareja, que pues se pueda demostrar no solamente con documentos, sino también por medio de otras personas que efectivamente ellos ya estaban juntos de alguna manera. Sin embargo, también como lo marca la ley, luego aparecen más concubinas y en el hecho de que ya empiecen a aparecer, automáticamente los concubinos quedan fuera. Y una vez que ya se acabó esto de a quién se va a heredar, a quién va, beneficencia pública. Entonces, ese es el destino donde van a ir tus bienes y en el caso de que no tengas testamento, y ese es en el orden en el que se van a poder ir o se van a tener que ir distribuyendo. Adelante. Vamos a avanzar un poquitito más. Aquí ya este tema ya lo platiqué rápido, pero se queda aquí la información para que tú lo puedas estar comentando. Estefanía ya también le estuvo platicando un poco de la apertura y transmisión de la herencia. No sé si quieran tocar este tema. Ya lo platicamos, Raúl. Okay, Adelante. adelante. Sí. Ya platicamos también de los albaceas. De los albaceas. Si quieres, toquemos un poquito más de los albaceas. Acá, Okay, regrésate, por favor, atrás, Dulce. Ahí. Adelante. A ver, también invita a Estefanía en esta parte para que participemos. Bueno, ya te dijo Estefanía quiénes no pueden ser jueces, magistrados y jueces. Yo quería hacer comentarios ahí, Raúl. Fíjate que qué interesante para nuestros amigos que nos acompañan, ¿no? La ley es bien clara para que lo tengan presente. Estefanía decía, Raúl decía, oye, es que falleció uno de los herederos, ¿no? Y ya se va a dividir la masa hereditaria entre cuatro. Pero resulta que se logra comprobar, y voy a poner un ejemplo muy drástico, que uno de los herederos fue la causa de fallecimiento del heredero, fue porque otro de los herederos lo provocó esa ausencia, ¿no? En una palabra muy fuerte, ¿no? Raúl, ¿sabes? Lo mató, ¿no? Lo asesinó. La norma está muy clara que la persona que haya atentado contra los herederos o contra el decubius pierde en automático los derechos de herencia, ¿no? Entonces, la ley es muy clara en ese sentido, ¿no? Hemos tenido casos de dominio público de una familia muy rica en este país que el nieto asesina a los abuelos, ¿no? Y se hace la investigación, pasa hasta que se dan cuenta y resulta que pues ahí perdió toda la herencia, ¿no? ¿Sí? Y también hay que tener mucho cuidado en el sentido de lo que llamaba Raúl, del adoptado y el reconocido, ¿sí? Porque a lo mejor la persona sí cumplió todos los requisitos de ser adoptado y la familia lo quiere dejar fuera, ¿no? Él va, en automático va a subirse a la sucesión, ¿sí? Hay muchísimos casos que hemos visto. Y tenemos casos también en el que la persona al fallecer, en el testamento, él reconoce a X, a B, C y D como sus hijos, aunque nunca los haya llevado a reconocer ante un registro público, pero como lo hizo ante un fedatario público, el fedatario público le va a dar, y los jueces le van a dar el valor de reconocimiento, ¿sí? Entonces, ahí también nos ha pasado esos casos en el que la persona reconoció a esas personas como su pareja, ¿sí? Para que tenga derechos, o reconoció a estas personas como sus hijos. Y el simple hecho de que los manifieste en el testamento es una manifestación ante un fedatario público. El fedatario público tiene todas esas facultades, ¿no? Y la otra, lo que decía Raúl, de los alimentos, ¿no? Debemos de considerar que el concepto de alimentos en materia de Código Civil no se refiere a lo que es la comida, pues, lo que conocemos como comida. Los alimentos incluyen cobijo, habitación, bienes, otras acciones. De acuerdo al Código Civil, los alimentos incluyen más que el concepto de comida, pues, ¿no? Sino que incluye también el derecho a una pensión, derecho a gastos. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, cuando hablamos de estos temas,
siempre vamos acompañados, aparte de nosotros los civilistas, aparte que vamos acompañados de nuestro compañero notario o fedatario público, depende en cada estado, vamos acompañados del compañero civilista, pero en la materia que más nosotros nos acompañamos es del mercantilista, ¿no? Porque estamos viendo la situación de los problemas del empresario, ¿no? Entonces, esa situación. Y si quieres compartir, algunos elementos más que tienen que ver con los albaceas, ¿no? Yo, perdón que hice este contexto, pero yo creo que era importante puntualizar eso, ¿no? ¿Quién más, qué otras obligaciones tiene este albacea y quiénes no pueden ser albaceas, Sí, licenciado. Bueno, como ya se los habíamos mencionado, ¿quién no puede ser albacea? Bueno, pues ya sabemos que son los magistrados y los jueces o las personas que hubieran tenido una sentencia cuando ya hubieran sido removidos de ser albaceas, los condenados por delitos contra la propiedad o los que tengan un modo de vida no honesto. Ahora bien, también cabe aclarar que estos albaceas pueden ser destituidos de su cargo por alguno de los herederos que no estén conformes. También a lo mejor lo que se nos pasó comentar es sobre que el heredero que no esté conforme con el nombramiento de este albacea por la mayoría de votos que haya sido nombrado, pues tiene derecho a nombrar a un interventor que vigile al albacea. Ese interventor también se limitará a vigilar nada más el exacto cumplimiento del cargo de albacea. Ese interventor no va a administrar los bienes, no va a meterse en temas de administración, en temas de dar algún veredicto de cómo van los bienes, de qué está pasando con ellos. Él simplemente va a ser el que va a encargarse de ver que se esté dando el exacto cumplimiento del cargo de este albacea. También si se quiere realizar la revocación del albacea o él quiere separarse o quiere existir la revocación de este albacea, sí puede hacerse, pero tiene que ser por los herederos en cualquier momento de esa sucesión. Pero en el mismo momento que se está deseando o se quiere hacer la revocación, pues debe de existir ya un sustituto de albacea. No sé si quieras comentar algo más, Rulo, respecto al albacea o usted, licenciado. Bueno, ahorita ya que lo comentaste, ¿no? Quienes no pueden, quienes pueden, se pueden cambiar, pero también nos hemos encontrado también en el caso, ¿no? De que el albacea, por estar manejando los bienes, y que al albacea, creo que el tema no lo hemos puntualizado ahorita, también recibe una especie de alimento, en este caso una especie de sueldo, por ser albacea, porque está administrando, que de ese punto creo que no lo tocamos, y ahorita ya lo toco. A veces se la albacea por ese punto, a pesar de que él tiene un modo honesto de vivir aparte, pues también está siendo beneficiado por ser albacea. Y a lo mejor también está sacando dinero que no le corresponde de la herencia. O a lo mejor forma parte de la masa hereditaria. ¿Qué es lo que va a pasar, no? También los herederos tienen derecho. Oye, a ver, espérate, has estado abusando un poco de la masa hereditaria en cuestiones de arrendamiento, por ejemplo, y a ti no te correspondía, debías de pagar la cuenta ese dinero debía quedarse en la cuenta porque lo estás ocupando. Muchos casos hemos visto, pero por el hecho de que es familia, a veces la misma familia no resuelve este problema, pero también hemos visto casos de las familias que dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer cuentas, ya como se sigue el procedimiento, ya sea por herencia, ya sea por testamento, ya sea la situación que sea, al final el albacea debe de rendir cuentas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si formaba parte de la masa hereditaria, lo que él ya haya recibido de beneficio comprobado, se le va a restar de lo que le correspondía. Entonces, el albacea tanto es un administrador, pero solo es un administrador que va a tener un beneficio económico también por ser albacea. Sin embargo, como lo mencionaste, se puede remover y todo esto depende mucho de los herederos. No sé si quieras tocar otro punto aparte de los albaceas. Sí, en ese punto, fíjate, Raúl, que es importantísimo ese tema que tú tratas. Es uno de los más, creo que es el más, después de la apertura, es el que más
nos consultan, ¿no, Raúl? ¿Cómo removemos a la albacea, no? ¿Cómo removemos a la albacea? ¿Por qué? ¿Qué crees? Que ya nos llegó un citatorio del SAT. ¿Y qué crees? Que pues el albacea no ha pagado impuestos, no ha pagado retenciones, estamos a punto de perder la firma electrónica, no ha hecho la apertura, tenemos demandas laborales, nos dicen los empresarios, el albacea también está en la masa hereditaria porque el papá lo nombró, pero pues él no tenía ni idea de que es muy bueno, yo creo que es el más bueno de todos, es un PAN, pero de contabilidad y de legal no sabe nada, ¿no? Entonces, también, o los hermanos, no, pues él, porque él es el más bueno de todos, o el más honesto, pero pues sí, pero es honesto, pero no sabe nada de las obligaciones, ¿no? ¿Cómo lo vas a remover? O dos, Raúl, teníamos el caso de que cobran las rentas y no las entera a los, no hace las cuentas de la acción. Por eso les decía, Estefanía, ahí tenemos el interventor, ¿no? Que está vigilándolo, ¿no? Sobre todo digo cuando hay bienes muy, muy grandes. O el albacea, ¿cómo forma parte del consejo de administración de las empresas? O se puede subir a los consejos de administración como representante accionario. Para eso necesitamos estudiar las actas de asamblea, las actas constitutivas de las empresas. ¿Qué juego va a tener nuestro albacea en ese juego, ¿no? Y cómo intervenir en esos procesos. Deberían de ver qué complicado es esto, y no nos quedamos a contar, nos da mucho gusto porque hemos aprendido muchas cosas, en el sentido de que el albacea puede hacer un uso o mal uso de los bienes. Por ejemplo, algo bien importante que decía Estefanía hace rato, el albacea no puede utilizar los bienes para garantías, ¿no? A menos que tenga que haber una asamblea. ¿Y cómo hacemos esa asamblea? Tenemos que hacer una reunión y cómo protocolizar y cómo darle validez a esa decisión de los sucesores en reunión con el albacea para decirle si autorizamos a que rentes estos bienes o los utilices. Pero también hay otra situación, Raúl. La norma dice que el que rente no puede rentar más de un año. Entonces también tendríamos que ir haciendo contratos, ¿no, Estefanía? Todo eso es el mundo fiscal, ¿eh? Todo lo que les comento es el mundo fiscal. Y vamos a avanzar, Raúl, para que tengamos oportunidad. Le voy a pedir a Dulce que platique, Raúl, de un tema bien de nuestros tiempos ahorita, ¿no? ¿Qué ha pasado, Raúl, con las personas que perdieron la vida durante el COVID o en situaciones muy extremas que la persona no puede asistir al notario, porque la norma dice que los notarios también tienen que ir al fedatario, tiene que ir al domicilio donde se encuentra la persona, pero la persona tiene una enfermedad, a lo mejor voy a ponerte comillado, contagiosa, o no quiere presentarse. Hoy tenemos la figura del testamento electrónico, ¿no, Raúl? ¿Cómo funciona el testamento electrónico? El testamento electrónico, adelante, Dulce, bueno, aparece como una alternativa. Ya en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos a nada de 4 o 5 años de la aparición del COVID, que ha ido muy rápido, desde todo este cambio que hubo a nivel global. ¿Qué pasó con las personas que ya no podían ir a hacer su testamento con el notario o que el notario no podía asistir por cuestiones de enfermarse? Bueno, de acuerdo al Código Civil, se mete de la ciudad, estamos hablando aquí de la Ciudad de México, se abre lo del testamento electrónico. Una de sus particularidades es que no es una firma autógrafa, es la firma electrónica. Entonces tiene la misma validez. Hay que recordar que esa es la verdadera razón de la firma electrónica, es poder firmar correos vía electrónica. También es un peligro. Sin embargo, hay que tener otros elementos pues para hablar del testamento electrónico. Adelante, por favor, Dulce. Bueno, el testamento electrónico puede tramitarse únicamente bajo estos asuntos. Peligro inminente de muerte. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor la persona se encuentra en una etapa terminal de enfermedad, pero todavía está consciente para poderlo realizar y lo puede hacer a través de vía electrónica y lo va a firmar con su e-firma. El segundo punto es que cuando el testador sufra al momento de solicitar el trámite una enfermedad grave o contagiosa, o sea que ya de plano no puede ir al notario. La tercera pues fueron los casos del COVID, obviamente,
algo que ponga en riesgo su vida, algún accidente y que esté, por ejemplo, en alto grado de riesgo, o cuando se encuentre en un lugar excepcional y que no se pueda acceder en persona. ¿A qué vamos? Está en el extranjero o está en algún estado y por situaciones físicas no puede moverse y tiene que hacerlo, lo puede hacer vía electrónica, aunque sea aquí con un ¿cómo se llama? Con un notario de la Ciudad de México. O sea, son estas particularidades. El beneficio es la firma electrónica, sabemos qué beneficios y qué contras tiene, pero es esa parte con los datos biométricos. Adelante. También hablando de lo electrónico, también tenemos bienes que no son muebles, que no son inmuebles. Y estamos hablando de los datos. Pueden ser también los datos que tengas en WhatsApp, en Facebook y entre otras redes sociales. Esto lo puedes heredar, ¿sí? Y en tu testamento puedes poner la forma en la que pueden ingresar esas cuentas para que la persona que tú designes sepas cómo va a disponer de esos bienes o a quién le vas a confiar esa parte. ¿Por qué? Porque luego nos podemos encontrar que hay archivos importantes dentro de los chats con algunos clientes, o a lo mejor en Facebook había información valiosa. No sabemos cómo maneja cada uno sus redes sociales, sin embargo puede haber información valiosa y que puedes tú también dejar en un testamento quién va a disponer de ellos y que incluso le digas cómo va a poder acceder a ellos. Luego, bueno, no, adelante, atrás, Dulce, este tema es importante. Vamos a hablar de impuestos en cuestiones de herencias, legatarios, de lo que venga del testamento. Bueno, adelante, Dulce. Sí, Raúl, fíjate que qué interesante esto, ¿no? De que comentabas del testamento electrónico y también la herencia de datos. Ahora con la inteligencia artificial, amigos, tenemos un caso ahí bien interesante en que nuestro amigo dejó en sistemas electrónicos unas patentes, ¿no? Y también unos libros electrónicos, ¿no? ¿De quién son esos bienes? Pues ahorita, de acuerdo a las disposiciones, si tenemos en el despacho, tenemos un experto, nosotros en materia de marcas, está Luis por ahí, es un experto en esta materia, llevamos muchos asuntos en materia de marcas, en materia de reconocimiento de bienes, pero todos esos bienes están ahí, ¿no, Raúl? Entonces, sí estamos, yo les comentaba este punto, Raúl, para que después nos vayamos a la página que le pido a Dulce. Son responsables con los contribuyentes estas personas, ¿no, Raúl? Si quieres comentar, los legatarios Sí. y los donatarios, ¿no? Ok, vamos a hablar de lo que son las cuestiones de impuestos, hablando de herencias y hablando de donaciones. Adelante, por favor, Dulce. De impuestos sobre la renta, atrás, ok. Lo primero que les mencioné y lo que hace rato más o menos nos preguntaron, en cuestión de cómo va a pagar el albacea. Bueno, en cuestión es considerado como una copropiedad. Entonces, durante que se tenga que estar pagando impuestos, el albacea va a estar pagando como el equivalente a una copropiedad a cuenta de otras personas. Eso es el primer punto. ¿Por qué? Porque lo que, como acabamos de mencionar, algunos bienes inmuebles a lo mejor tenían un negocio en marcha en su momento, como que estaban en arrendamiento y estaban generando todavía ingresos y se van volviendo parte de la masa hereditaria. Entonces, mientras la albacea los administra, se deben de pagar impuestos por esa nueva masa que se va incluyendo. Adelante. Luego dicen, es que no, la herencia no genera impuestos. No, sí. Tú no sabes los bienes que seguían generando. Pero bueno, ahora hablemos del bien recibido. ¿Paga impuestos sobre la renta? No. El artículo 93, fracción 12 lo señala, que los que se reciban por herencia o legado. Lo mismo nos va a aplicar para las donaciones. Hay que recordar que la donación es una opción alterna a lo que tenemos aquí del testamento, pero en vida. Entonces, yo creo que todavía en sugerencia es mejor hacerlo en donación, porque ahí sí está la verdadera voluntad de dejar las cosas y a quién se las quieres dejar. De cualquier manera, el costo de impuestos es el mismo. Pero hay que recordar, estamos recibiendo un bien y este bien que se está recibiendo por herencia, por legado, por donación, no es una enajenación de ingresos. O sea, para la persona no es una venta y para la persona que recibe, sí es un aumento de sus activos, pero no van a generar impuestos sobre la renta. Entonces, es importante que en la declaración anual de la persona que vaya a recibir el bien, lo declare. ¿Cómo lo va a declarar? Por el valor del bien.
¿Va a existir un CFDI? Sí, porque el notario lo va a tener que emitir, pero no por la venta, sino por la equivalencia. Y si no por la equivalencia, también tenemos las escrituras que van a decir el valor nuevo del bien inmueble. Y hablando de escrituras, bueno, ahorita lo menciono. Adelante, por favor. Este punto, ¿no? ¿Cuál es el valor de adquisición de un bien que yo recibí por medio de una donación o de una herencia? ¿Por qué? Porque no va a haber una transmisión, por venta, por una enajenación. Entonces, si estoy recibiendo el bien, ¿qué valor tiene? Bueno, ese valor va a venir reflejado en la escritura pública que vayas a recibir por recibir ese bien. Pero para recibir esa escritura va a tener un costo, sí. Vamos a tener los impuestos locales, que va entre el 5 y el 8%. Algunos estados no los cobran, otros estados sí. Esto es muy variable a pesar del porcentaje, pero para los bienes inmuebles el valor de la escrituración sí cuesta. Entonces, es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Verdaderamente la persona que va a recibir un bien inmueble tiene la capacidad de pagar la escrituración, porque luego están recibiendo bienes inmuebles de valores superiores a 10 millones de pesos y ya estamos hablando de que van a pagar 800,000 pesos nada más de pura escrituración aproximadamente. Entonces, hay que también contemplar esa parte de que si vamos a heredar o vamos a dejar algún bien a alguna persona y a lo mejor no tiene la capacidad, también considerar ese valor para que lo pueda escriturar. Ahora, esa escritura va a tener el valor del inmueble, ¿sí? Eso es muy importante, Raúl, eso es muy importante, porque lo más peligroso en la sucesión es este punto, ¿no? Porque la persona está esperando el bien. Tuvimos el caso reciente de una persona que estaba presionando a los hermanos para que les entregara los bienes, y le preguntábamos, ¿y ya estás listo para pagar los impuestos? ¿Sí? ¿Ya estás listo para pagar los impuestos? Para pagar el traslado de dominio, para pagar los impuestos locales. Y nada más te avisamos una cosa. eh, Tu papá dejó el bien, de nada más que debe como 10 años de predial, debe agua, y el notario te lo va a entregar si no regularizas. Entonces, es parte de tu situación, ¿no? ¿Sí? Y lo otro, Raúl, se nos acaba el tiempo. De todos modos, vamos a dejar a nuestros amigos que nos escriban para que tengamos oportunidad de responderles en forma personal cada caso. Yo sé que este es un tema delicado y algunos pues no los quieren exhibir aquí los temas o proyectarlos, pero con mucho gusto saben que nuestros amigos 100% Fiscal siempre los vamos a acompañar. Vamos a dar aquí 12 recomendaciones, aparte de todos las que tenemos, y les vamos a platicar algunas recomendaciones a manera de resumen. Si quieres empezar, Raúl, para que las repasemos rápido. Ok, bueno, la primera es preparar una relación de sus bienes muebles e inmuebles a su valor actual. Ok, luego, sí pasa mucho que, luego no se tiene un listado de todos los bienes muebles que se tiene, y por esto mismo esos se van a ir a herencia legítima. Entonces es importante tener un listado importante, y si ya tenías pensado a quién se los ibas a dejar, bueno, mételo en un testamento o dónaselos a las personas ya que estamos conscientes que verdaderamente se los quieres dejar, si es que ya no es tu voluntad entregarlos. Hablando de donación, hay que recordar que la donación también tiene sus particularidades y podemos meterlos con donación y algún evento de usufructo para que puedas seguir siendo beneficiario, aunque ya no tengas la posesión. O sea, no, donarlo no significa que ya no puedes hacer uso del bien. Sí, La que sigue, incluso, Raúl, cuando nos buscan, todavía yo ya me arrepentí ahorita y voy a hacer mi testamento y platicamos. A veces les decimos, oye, voy a dejar el testamento, y les decimos, ¿sabes qué? Pues mejor dónaselo ahorita o véndeselo. Ya les platicaremos cómo hacer las figuras fiscales. depende también, como más dices, económica, ¿no? puede ser difícil. Y que le salga más económica a la persona, pero no tiene para pagarme, bueno, ya te voy a decir cómo le hagas, ¿no? Adelante, Steph. Sí, otra recomendación es que relacione sus cuentas por cobrar y deudas, mantenga al día una relación con esta información. Si tiene deudas documentadas y deja o no testamento, sin duda los acreedores se sumarán al juicio. Exacto, Estefania. Terrible, ¿no? Terrible, lo vemos cada caso, ¿no? Y aquí voy a hacer un paréntesis, Steph. Me voy a meter en tu área. Dice la persona, dejo todas las cuentas bancarias a Juanito, ¿no? Y resulta que a la hora de la apertura del testamento,
Juanito va al banco y le dice Juanito al del banco, vengo por estas cuentas que me dejó en mi testamento, ¿sí? Y el del banco dice, pues, ¿qué cree que no le voy a poder dar ese dinero, no? ¿Por qué? Porque él, cuando aperturó el contrato de cuenta bancaria, puso a otras personas beneficiarias. Y hay tesis y jurisprudencia que protege lo que acordó el de Cuyus en la apertura de la cuenta bancaria. Eso es un tema, ese es nuestro cuarto tema, ¿no? Chequen bien qué documentos firmaron antes del testamento, porque hay documentos que no vamos a poder modificar. Así el testamento y el juez y haga todo lo que quiera, si él puso a otras personas de beneficiarias, él ya lo manifestó ante la ley, a la ley de mercado, a la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahí ya hay una disposición que dice es para Juanito, ¿no? Aunque él no haya estado en el testamento, ¿no? Luego, recuerde que los ciudadanos en su testamento pueden modificarlo cuantas ocasiones quiera, pero también modifique los documentos que usted firmó antes de, ¿sí? ¿Ok? Adelante, Raúl. Si usted es albacea, recuerde que tiene obligaciones que cumplir, recuerde que debe levantar inventario y reportar todo a lo que se comprometió. No hacerlo puede significar sanciones y si es heredero, incluso perder el derecho a ello. Ese tema ya lo tocamos, entonces hay que recordar que esa labor de albacea solo es administrar, no ocupar el beneficio hasta que se hayan repartido todos los bienes y que te toque lo correspondiente si es que eres albacea. Y si eres el caso de que eres parte de la masa hereditaria de los herederos, pero ves una albacea en esta parte, bueno, hay que recordar, con lo que te estoy diciendo, que puedes hacerlo rendir cuentas. Adelante, Esther. Otra recomendación es piense con calma a quién y cómo dejará sus bienes, señalando específicamente a quién por su nombre correcto y determinando específicamente ello. Es decir, aclare perfectamente su voluntad. ¿Qué pasa aquí? Hay ocasiones que existen errores también por cuestiones de nombres, que hay parentescos o que se parecen muchísimo los nombres, pues hay una equivocación. Entonces es bueno especificar exactamente lo que es la voluntad del testor. Sí, porque luego ponen, ¿no? Raúl, perdón, ¿no? Luego ponen todo a Juanito, ¿no? A Juanito, ¿a cuál Juanito? Quién sabe, hay 10 Juanitos en la familia, ¿no? O a lo mejor dice Juanito Pérez, porque no se acordaba el apellido de la mamá, pero hay 8 Juanitos Pérez en la familia, ¿no? O luego nos ha pasado, y me tocó un caso, y fue un caso terrible, porque todo se lo dejó al güero, ¿no? Y quién sabe quién es el güero, ¿no? Entonces, pero el notario debió haber evitado ese problema, ¿no? Todos. O los nombres, ¿no? El caso del nombre de Montserrat, ¿no? Con T o sin T, ese simple hecho lo puede dejar fuera si es que no se corrigió a la hora de hacer el testamento. O también el otro caso que habíamos platicado, ¿no? El hecho de le dejo todo a mi pareja y la persona era policía. Y la otra persona pues decía, no, pues es que le decía esto, él es mi pareja, pero mi pareja de compañero de policía. Pero como no se especifican las cosas, podemos echar a perder el testamento a futuro de la persona a la que la querías heredar por no ser claro. Entonces, si vamos a ser claros, nombre completo, incluso hasta métele la culpa para que específicamente llegue a la persona que tú estabas designando como heredero, si es que esa es tu voluntad. Sí, adelante, Raúl. Trate de realizar y dictar su testamento cuando aún esté usted en uso de plenas facultades físicas y mentales. O sea, ahorita estamos en un buen momento. Si tienes muchos bienes y ya tienes más o menos pensado, pues no está mal tener un testamento, aunque todavía en recomendación es mejor la donación con usufructo ahorita. Y si no, pues entonces sí planea tu testamento. Sí, y ese es bien importante, Raúl, porque nos preguntan, una pregunta que siempre nos hacen, esta vez no nos han hecho, ¿cuánto cuesta un testamento, amigos? Pues un testamento cuesta, depende del estado y todo, pero aquí entre 6 y 8 mil pesos, ¿no? Y si tiene la etapa de descuentos va a costar 3 mil pesos, ¿no? Depende de cada estado. Pero ese gasto puede significar el ahorro de muchos y muchos problemas. Porque el juicio no nos va a costar 6 mil pesos. El juicio nos va a costar muchísimos dolores de cabeza y muchísimos problemas, ¿no? Pida al notario, por eso, amigos, que les aclare todas y cada una de sus dudas en el mundo civil notarial, en el mundo civil mercantil. Y en el mundo fiscal, pues ni modo, pues van a tener que venir acá con nosotros, pues, porque ahí les vamos a decir, pues sí, pero aquí dice el notario esto, pero acá nosotros tenemos que pagar este impuesto, ¿no?
Adelante, Estefanía. Ay, perdón, estaba en silencio. Pida al notario que le aclare todas y cada una de sus dudas. Aquí, ¿qué quiere decir? Sí, licenciado. Es lo que yo decía ahorita, ¿no? Seguirás tú con la 8. Ok, perdón. Recuerde que no todos sus deseos y voluntad serán válidos, aun y cuando los exprese en su testamento. Ahí, así, casi de película, ¿no? Que se vayan a dormir un día a la noche a la casa embrujada, ¿no? Pues no. O sea, hay cuestiones que tienen un límite, ¿no? ¿Sale? Adelante, Raúl. Informa a su familia de su testamento o previamente si cuenta con seguros de vida, viviendas o cuentas bancarias que ellos desconocen. ¿Por qué? Porque el banco no va a ir a avisarles, ¿eh? Que, ¿sabes qué? Dejó una cuenta acá. Eres tú quien va a ir a verificar esa parte. Entonces es importante que, bueno, si es tu voluntad dejárselo a tu familia, informarles, ¿sabes qué? Tengo estas cuentas, tengo estos ahorros, tengo estas inversiones. Nada más te las informo para que si sucede el caso, te dejé como, ¿cómo se llama? Como beneficiario de las cuentas, ¿no? Sí, y tiene razón en la que sigue, Raúl. Recuerde que la acción testamentaria y su traslado de dominio no implican pago de impuestos. No es lo mismo impuesto que derechos, ¿eh? Porque luego nos dice luego se confunden mucho mis compañeros contadores y es que no paga impuestos. Pues sí, no paga impuestos, pero paga traslado de derechos. A menos que la persona no sea familiar de la persona, pues ahí va a pagar impuestos, va a tener un límite, ¿no? ¿Sí? Y las herencias o legados con fideicomisos tienen un límite de vida. También tenemos que hablar ahí de usufructos, ¿no, Raúl? De rentas vitalicias y una serie de cosas. Y solo podrá transmitir con herencia o legado aquel bien y bien mueble o inmueble que cuente con sus documentos para demostrar su legítima. Esa es la más común que nos hemos encontrado, que el papá compró un bien inmueble, pero, ¿qué crees? No lo escrituró y todavía solo tenían el contrato de compra-venta, la persona a la que se lo compraron ya no vive y ya se perdió ese bien inmueble porque no se culminó esa venta de inmueble correctamente con anterioridad y a la hora que llega la herencia, pues eso no puede formar parte de la masa porque no podemos demostrar que efectivamente era de la persona. Entonces, estamos hablando aquí que son bienes inmuebles que tienen escritura. Muchas gracias. Pues amigos, les agradecemos mucho su participación. No duden en mandar, ahí yo sé que quedaron algunas preguntas y las vamos a responder con muchísimo gusto. Y también recuerden que si quieren una constancia de esta plática, manden un mensajito a las redes y con las redes les regresamos una constancia de que ustedes estuvieron con nosotros aquí acompañándonos. Formen parte de la comunidad de 100% fiscal, les compartimos mucha información. Hay una iniciativa por ahí de Morena, de grabar las sucesiones, grabar las herencias. Esto se hace en España, esto se hace en algunos lugares en los que también tenemos clientes. Eso ya se hace allá. Y tenemos ahora también a nuestros amigos de los despachos. Acuérdense que al final de mes tenemos la reunión a los asociados. Pueden ser ustedes, formar parte de los despachos asociados del despacho y compartir con nosotros muchísima información y apoyarlos con sus clientes y toda esta situación. Les agradecemos muchísimo de verdad su presencia y espero que esta información les haya servido y a los que no son contadores o abogados, espero que esta situación les haga reflexionar un poco en este mes del testamento. A lo mejor nosotros no vemos el testamento nada más como la parte de moral de que te voy a dejar mis bienes, no, vamos a ver toda la parte que nos corresponde de las obligaciones que ellos significan. Le agradezco mucho al ingeniero Raúl Dávila y a la licenciada Estefanía por su participación. Un abrazo a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.